¿Ustedes creen en la misericordia de Dios? ¿Ustedes creen que llega un momento en el que, después de darnos tanta libertad para tomar nuestras propias decisiones, después de ver cómo poco a poco nos vamos ahogando en nuestras propias lágrimas por culpa del sufrimiento que nosotros mismos provocamos al desafiar nuestra suerte, yendo por el camino equivocado, tomando malas decisiones, arruinando nuestras propias vidas por creernos intocables, invencibles? ¿Ustedes creen que Dios, o como quieran llamarlo, un ser superior a nosotros, se toma la molestia de ayudarte a salir del hueco que tú mismo has cavado? Yo en verdad no lo creía. Yo francamente nunca había creído en nada de esto. Yo nunca había sentido a Dios en mi vida, por así decirlo. Pero tuvo que pasar algo para que me diera cuenta de su existencia. Y lo curioso es que me di cuenta no porque Él se me presentara a reafirmar que está presente, sino porque pude notar su verdadera ausencia. Porque experimenté lo que en verdad pasa cuando te abandona. Mi nombre es Ana Belén. Tengo 20 años y lo que te voy a contar esta noche me pasó hace muchos años atrás en Semana Santa, cuando era un adolescente rebelde. Esa etapa donde no crees en nada ni nadie, ni siquiera en tus propios padres. Yo vengo de una familia muy católica. Mis padres forman parte de una larga lista de creyentes católicos. No son fanáticos religiosos, pero sí tienen, como ellos dicen, su fe bien marcada. Ellos pertenecen a una iglesia cerca de nuestro pueblo, formada por devotos desde hace muchos años atrás, desde antes de que yo naciera. Así que se podría decir que están muy metidos en esto. Yo por mi parte nunca había sido una persona muy cristiana, que digamos. Detestaba todo lo relacionado con Dios. Sentía que todo era una gran mentira, que todo el mundo vivía engañado, que no existían los espíritus o ángeles, que no existían los demonios, que no existía ni el bien ni el mal, que todo lo bueno y lo malo que pasaba en esta vida era el resultado de nuestras propias acciones y casualidades del momento. Como imaginarán, mis padres y yo vivíamos en constantes discusiones. Pero más que nada era yo tratando de negar a gritos lo que mis padres me querían transmitir, la fe. Para ser sincera, ellos nunca fueron agresivos o imponentes. Eran muy permisivos, por así decirlo. Me daban la libertad que yo necesitaba para formar mis propias ideas. Pero de vez en cuando tenían que intentar transmitirme su fe. Y eso a mí me sacaba siempre de quicio. Así que tuve la brillante idea de mostrarles que no existe nada fuera de este plano a través de una ouija, solo para demostrar mi punto. El plan era simple. Me iba a grabar jugando a la ouija, haciendo los rituales que se deben hacer, etcétera, etcétera. Mostrarles el video y hacerles ver que a pesar de que estoy tratando de comunicarme con espíritus de una manera directa, no tendría ninguna respuesta, ya que no existen. Ahora, antes de que me juzguen, les recuerdo, era un adolescente de alrededor de 16 años. Como sabrán, a esa edad no tenemos las mejores ideas. Pero bueno, la cosa es que en un descuido mío, mis padres encontraron la tabla antes de que pueda usarla. Ellos ni siquiera se enojaron, solo se decepcionaron. Y eso hizo que me frustrara aún más. Para ellos esto era un llamado de atención para hacer algo al respecto, ya que veían que yo ya me estaba descontrolando. Entonces, conversaron con el cura de su iglesia en busca de ayuda, el padre Martín. Y él les mencionó que en Semana Santa se iba a llevar a cabo un retiro espiritual, que otros padres también estaban mandando a sus hijos a este retiro, y que tenían espacio para una persona más. Obviamente, ellos, muy preocupados por mí, decidieron mandarme a este retiro con la esperanza de que reflexionara. Pero yo en el momento lo tomé simplemente como un castigo.
Me negué 1000 veces, hice mi rabieta, mi berrinche, pero nada de eso sirvió. La decisión ya estaba tomada. El retiro duraba desde el jueves por la tarde hasta el domingo por la mañana, el domingo de resurrección. Así que empecé a hacer mis maletas y en símbolo de mi rebeldía, me escabullí en el cuarto de mis padres para agarrar la tabla que me habían quitado, para llevarla conmigo a escondidas. Y lo logré. Ya tenía todo listo para estos 4 días lejos de casa. Cuando llegó el momento de partir, mis padres me ayudaron a llevar mis cosas al punto de encuentro, ya que los que participaríamos en el retiro nos íbamos a reunir en la puerta de la iglesia para ir todos juntos en un solo bus. Ahí conocí a 3 chicos que también fueron obligados a ir: Ángel, Xiomara y Pedro. Nos sentamos en la parte trasera del bus, en la última fila de asientos, y empezamos a hablar sobre lo molesto que iba a ser toda esta experiencia, a compartir las quejas que teníamos con nuestros padres, y obviamente surgió el tema de la ouija que llevaba conmigo. Allí les propuse una idea: utilizarla en plena Semana Santa, en pleno retiro, solo para divertirnos un poco, como símbolo de burla a todo lo que este retiro representaba. Al principio como que se negaron, pero luego de insistirles un par de veces aceptaron. Así que empecé a planear el momento perfecto para utilizarla. He sabido que en esta semana Jesús murió un viernes en la cruz a las 3 p.m. en Jerusalén. Ese me pareció el momento perfecto. Pero, como Jerusalén tiene una diferencia de horario de más o menos 8 o 9 horas, intuí que si nosotros lo usábamos a las 3 de la madrugada de jueves para viernes, estaríamos más cerca del momento de su muerte. Así que les dije a todos que vayan escondidas a mi habitación y que estén ahí un poco antes de las 3 de la mañana. Cuando llegó la hora, todos ya estábamos reunidos en mi cuarto. Armamos el tablero, formamos un círculo alrededor de él, colocamos nuestros dedos sobre un vaso que estábamos utilizando como puntero y empezamos con el ritual. En verdad, nadie se lo estaba tomando muy en serio. Empezaron a burlarse y a reírse de lo ridículo que era toda esta situación. La única a la que se le notaba un poco nerviosa era Xiomara. Pero igual, de vez en cuando soltaba una pequeña risa para no llamar la atención y mezclarse con los demás. Empezamos a hacerle preguntas al tablero. Cosas como si había alguien ahí con nosotros o si algún espíritu nos podía escuchar a lo lejos. Pero nada, no tuvimos ningún tipo de reacción. Hasta que hice una pregunta que cambió por completo el peso del ambiente. Hey, Jesús, tu padre te acaba de abandonar en la cruz, ¿no? ¿Estás ahí? Cuando dije eso, todos me quedaron mirando asustados, con cara de: hey, no deberías jugar con ese tipo de cosas. Pero a mí me daba completamente igual, así que simplemente insistí. Hey, te hice una pregunta. ¿Estás ahí? Por primera vez el vaso comenzó a moverse, dirigiéndose lentamente hacia la palabra no. Todos cruzamos miradas y hubo un pequeño silencio, como esperando que alguien empezara a reírse admitiendo que movió el vaso para asustarnos. Pero nada, nadie se rió y nadie admitió nada. El vaso se había movido completamente solo. Así que empecé a hacer otras preguntas. ¿Eres un espíritu? No. ¿Eres un ángel? No. ¿Un demonio? Sí. Oye, Ana, ya basta. Deberíamos terminar con esto de una vez, no está bien. Me dijo Xiomara ya muy asustada. Ángel y Pedro pensaban lo mismo, pero yo todavía quería seguir haciendo preguntas. Oye, demonio, ¿cuál es tu nombre? Apenas terminó de letrar su nombre, el vaso se quebró. Todos nos quedamos en shock, procesando lo que acababa de pasar. Yo todavía estaba un poco incrédula, porque se me hacía difícil asimilar que de verdad un demonio se había comunicado conmigo.
antes de poder decir algo o hacer algo, escuchamos que alguien se estaba acercando hacia mi habitación. Eran unos pasos pausados que se acercaban a través del pasillo. En el momento pensé que era alguien patrullando, y como tengo una ventana que da hacia el corredor, rompí el círculo del tablero para irme rápidamente hacia el interruptor para poder apagar la luz. Le dije a todo el mundo que se escondiera, que no podían saber que estaban aquí. Así que rápidamente todos buscaron escondite. Sostuvimos la respiración mientras escuchábamos cómo los pasos pasaban por la puerta. Yo estaba mirando por la ventana para ver quién era el que estaba pasando, para ver el momento en que la silueta de esta persona pasara de largo y podamos estar tranquilos. Digo silueta porque no era una ventana completamente transparente. Son ese tipo de ventanas que distorsionan un poco la imagen. Pero bueno, la cosa es que no pasó de largo. Esta silueta se detuvo a la altura de la ventana. Vi cómo volteaba lentamente hacia ella y cómo se acercaba para mirar a través de ella. Todo el ambiente estaba altamente denso. Yo empecé a sentir un peso muy grande en los hombros y me sentía muy ansiosa. La figura se quedó mirando alrededor de 1 minuto a través de la ventana, como si estuviera buscando a alguien, y luego simplemente se fue. Esperamos unos momentos antes de que los demás salieran de la habitación. Nos fijamos que no hubiera nadie en los alrededores, y sin hablar nada sobre el tema, sobre lo que acababa de pasar, nos despedimos. Yo obviamente me quedé en el cuarto, guardé el tablero y traté de solo dormir. Toda la noche sentí como si alguien me estuviera viendo desde la ventana. Estuve con pesadillas y casi no pude dormir nada. El día siguiente me levanté muy agotada de la cama. Estaba muy decaída. Sentía como si estuviera llevando un peso enorme en los hombros. Me di una ducha y me fui a tomar desayuno con mis amigos. Ahí me dijeron que todos habían soñado conmigo y que todos me vieron en peligro en sus sueños. Eso me alteró un poco. Me acerqué a donde estaba sentado el padre Martín. Obviamente no le conté lo que habíamos hecho, pero sí le dije que toda la noche estuve con pesadillas y que mis amigos me habían soñado en peligro. Le dije que me sentía muy mal anímicamente y que todo estaba muy raro, como si estuviera rodeada de energías negativas. Él me dijo que a veces los lugares que consideramos muy sacros terminan siendo los lugares con más energía maligna. Lugares donde la maldad está presente, esperando tentar a alguien para burlarse de la obra de Dios. Le pregunté exactamente a qué se refería, aunque yo ya sabía de qué se trataba todo. Él me dijo que así como Dios tiene a sus ángeles, el diablo tiene a sus demonios. Que no bajemos la guardia nunca y que si me sentía de esa manera lo mejor sería orar. Que le cierre todas las puertas posibles al mal. Que esas fuerzas no tienen poder alguno menos que tú los invites a tu vida. Yo solo me quedé callada. Le dije muchas gracias y que me iba a ir a rezar a la capilla de la casa de retiro. Mientras rezaba, las palabras del padre resonaron en mi cabeza. Yo todavía quería negar todo. Quería pensar de que todo había sido un mal sueño o algo así. Pero a estas alturas era inevitable darse cuenta de lo equivocada que había estado todo este tiempo. Y que ayer en la madrugada dejé que algo maligno se acercara a mí. Una vez que terminé de rezar, traté de seguir mi día con normalidad, de participar en las actividades del retiro y de las ceremonias por Semana Santa. Esa noche me fui a dormir a mi cuarto muy cansada. Mis amigos querían quedarse despiertos un rato más conversando, pero yo no me sentía capaz. Mi día había sido agotador. Me alisté para dormir, dejé la luz prendida en mi cuarto porque no me sentía capaz de dormir con la luz apagada y me acosté en mi cama. Creo que dormí alrededor de 2 horas, pero de pronto me desperté con un dolor en las palmas de las manos. No sé cómo explicarlo, pero sentía unos pequeños punzones ardientes al medio de mis manos. Me empecé a rascar y a sobar, pero no se me pasaba. Así que decidí ir al baño para enjuagarlas un poco. El baño se encontraba en la planta baja de la casa de retiro, al costado de un patio grande y amplio. Bajé de mi habitación que se encontraba en el 2.º piso y me dirigí hacia los servicios higiénicos. Era uno muy amplio, pero con varios cubículos cerrados
un lavamanos amplio y un espejo para cada caño. Llegué y prendí la luz. Me fijé si había alguien en el baño conmigo, pero no. Estaba yo sola. Me empecé a enjuagar las manos y poco a poco sentía que el ardor se me pasaba. Pero de la nada, la luz empezó a parpadear. Miré hacia el interruptor para ver si alguien estaba ahí tratando de asustarme, pero no. Luego pensé que el foco estaba malogrado. Igual traté de mantener la calma para regresar a mi cuarto tranquila. Pero mientras terminaba de enjuagar mis manos, a través del espejo, en uno de los cubículos cerrados del baño, pude ver los pies descalzos de alguien. 2 pies que estaban posicionados como si la persona que estuviera detrás de la puerta me estuviera mirando fijamente. Y estos pies estaban sangrando. Cada uno tenía un hueco en el medio, como si algo los hubiera atravesado por ahí, como si hubiera sido un clavo. Sentí mucho miedo en ese momento y traté de salir corriendo del baño, pero cuando estaba a punto de lograrlo, la puerta se cerró de golpe, casi golpeándome en la cara, dejándome encerrada junto a esa cosa. Traté de abrir la puerta, pero nada, no lo lograba para nada. Y mientras tanto, esa cosa que estaba ahí conmigo estaba intentando abrir la puerta del cubículo para salir también. Yo ya estaba al borde del llanto. Solo quería regresar a mi habitación y encerrarme hasta el día siguiente. Empecé a rezar el Padre Nuestro como me dijo el cura, pero parece que eso solo le enojó más, ya que empezó a golpear la puerta del cubículo. Y cuando la logró abrir, la puerta principal del baño también se abrió. Salí corriendo y me dirigí hacia mi cuarto. Mientras subía las escaleras sentí como si alguien estuviera a punto de agarrarme los talones. Casi me tropiezo, pero felizmente no lo hice y pude llegar a salvo a mi habitación. Entré y cerré la puerta con llave. Mantuve mi luz prendida y me escondí bajo mis sábanas. Todo en ese momento era silencio absoluto. Solo podía escuchar mi respiración agitada, pero de ahí nada más, hasta que escuché unos pasos que se acercaban a mi cuarto. Los mismos pasos que escuché la madrugada anterior. Pero esta vez, a diferencia de aquella noche, yo no apagué la luz. Mi luz se apagó sola. Todo mi cuarto estaba completamente oscuro. Los pasos se detuvieron una vez más a la altura de mi ventana, y ahí se quedaron. Yo no saqué mi cabeza en ningún momento fuera de las sábanas para ver si esa cosa estaba ahí, pero con seguridad les digo que sí. Se quedó ahí parado toda la noche. Y lo sé porque cada cierto tiempo esta cosa golpeaba mi ventana 3 veces, toda la noche. Obviamente yo no pude dormir para nada. Solo se detuvo cuando empezó a amanecer, y de ahí se fue una vez más. A la hora del desayuno, me acerqué hacia donde estaba el padre Martín y le dije que me sentía muy mal de salud, que quería regresar a mi casa, que por favor llame a mis padres para que me recojan. Por lo general, no hubieran aceptado que yo regrese a mi casa antes de que termine el retiro, pero supongo que vio mi cara toda demacrada por la falta de sueño y los malestares que estaba sintiendo, y me dijo que ahora iba a llamar a mis padres para que me recojan. Para mí fue un alivio porque en ese momento pensé que si regresaba a mi casa y dejaba el tablero en este lugar, esa cosa no me podría seguir y se quedaría atrapada aquí, pero no podría estar más equivocada. Después de que mis padres me recogieran del retiro, el sábado de Semana Santa, no me hicieron ni una sola pregunta en el camino. Todo estuvo muy callado, pero se podía ver en sus caras lo preocupados que estaban por mí. Supongo que en el momento se habrán sentido culpables por haberme mandado a este retiro, provocando que me contagiara de algo que me haya enfermado por el cambio de clima. Tengan en cuenta de que ellos no sabían nada de lo que hice ahí con la tabla y la ouija. Lo único que sabían era lo que el padre Martín les había contado, que estaba muy decaída, muy pálida, y que me sentía muy pero muy mal de salud. Una vez en casa,
Ellos me preguntaron que cómo me sentía, que si me sentía demasiado mal, lo mejor sería que vayamos a un hospital para que me hagan análisis, que no importaban las celebraciones pascuales, que lo más importante era que yo estuviera bien. No sé por qué, a pesar de que ellos siempre se han preocupado por mí, de que siempre han demostrado lo mucho que me quieren con sus acciones, con la paciencia que me demuestran, con sus palabras, que me dijeran eso en ese momento, que me dijeran que lo más importante era yo, me hizo sentir muy vulnerable, por así decirlo. Pero en el buen sentido, me conmovió bastante y me hizo muy feliz. Solo atiné a acercarme y abrazarlos fuertemente. Les pedí perdón por todos los problemas que les había causado. Que de ahora en adelante iba a prestar más atención a las cosas que creen que me tienen que decir. Ya saben, que no me voy a poner reacia cuando sientan que necesitan hablarme de la fe y de esas cosas. De verdad me gustaría que pudieran haber visto las caras que pusieron cuando dije todo eso. No podían creer que esas palabras venían de mí. No podían creer que en un par de días había cambiado tanto. Y es que es lógico. En otro tipo de circunstancia, en otro tipo de situación, creo que este tipo de cambio tan repentino hubiera sido imposible. Pero después de lo que viví en esos días en la casa de retiro, no podía hacerme la vista gorda. Pude comprobar a primera mano de que estas cosas existen, a través de una muy mala experiencia. Pero no puedo negar la realidad de los hechos. Una vez que terminamos de conversar, les dije que solo necesitaba descansar bien por ahora, que quería ir a mi cuarto, echarme en mi cama y recuperar energías. Ellos me dijeron que vaya a descansar, pero que si en cualquier momento me sentía mal no dudara en avisarles. Me dijeron que ellos iban a estar muy atentos a mí. Una vez más les agradecí y subí a mi habitación en el segundo piso. Verdad, dejen que los ubique un poco geográficamente, por así decirlo. Mi casa es grande, más que por la altura es por la anchura. Es una casa de 2 pisos en donde la cocina, la sala, el comedor, el baño de invitados y la lavandería están en el primer piso, junto con el patio delantero, donde podemos encontrar la puerta principal, una puerta de madera de casi 2 metros, y el patio trasero, al que uno puede entrar desde dentro y afuera de la casa. O sea, se le podría considerar como una segunda entrada. Esta más que nada la utilizamos de emergencia, cuando nos olvidamos las llaves o algo así. Hay una maceta que tiene guardadas las llaves de repuesto dentro del patio trasero, que abre la puerta que conecta a este patio con la casa. También una puerta de madera, pero no tan grande como la puerta principal. En el segundo piso están los dormitorios, tanto como el mío como el de mis padres, más un par de habitaciones que son más que nada para los invitados. Ya saben, por si algún familiar viene de visita y necesita quedarse a dormir. Junto con el baño principal de la casa, el cual debo decir que es enorme, aún más grande que en mi cuarto. Todo esto conectado por un enorme pasillo. Algo más que deben saber es que toda la casa está llena de figuras religiosas. En especial el segundo piso. Hay cruces por todos lados colgadas en la pared, junto con una gran cantidad de cuadros religiosos. Y bueno, mi cuarto está a la mitad del pasillo. Como les dije, no es un cuarto tan grande que digamos, pero tampoco es diminuto. Es un cuarto normal. Mi cama está pegada a la pared del fondo, bajo una ventana con cortinas blancas. Y en el medio tengo solo un espacio vacío, en el cual de vez en cuando utilizo para hacer ejercicios o para ponerme a bailar un poco. Y esa es mi casa en su totalidad. Pero ya, como les decía, me fui a descansar a mi habitación. Yo ya me sentía completamente tranquila. Para mí todo ya había terminado en la casa de retiro, así que apagué mis luces, cerré la cortina y mi puerta. Me acosté en mi cama y simplemente cerré los ojos. Me quedé completamente dormida en unos cuantos segundos. Pero ¿no les ha pasado a veces que te despiertas sin haber sentido que has descansado?
como si simplemente hubieras parpadeado entre un momento y otro. Bueno, eso fue lo que me pasó. Simplemente abrí los ojos y todo ya era de noche, oscuridad completa. No sentí que había descansado. Salí de mi cuarto para ver si mis padres aún seguían en casa y no estaban. Ellos me dejaron una nota avisándome que se estaban yendo a la vigilia pascual y que no querían despertarme, así que simplemente se fueron. Aquí hago otro pequeño paréntesis. Ellos celebran la Pascua de un día para otro. O sea, tienen una ceremonia que empieza alrededor de las 9 de la noche del sábado de Semana Santa y la cual termina el domingo de resurrección a eso de las 6 de la mañana. No tengo idea de cómo soportan estar despiertos toda la noche en misa, pero eso demuestra un poco lo fuerte y lo importante que es su fe para ellos. Pero bueno, me dejaron la comida servida en el horno, y la verdad es que yo me estaba muriendo de hambre. Así que empecé a comer en la sala. Prendí la tele, me puse cómoda y ahí estuve un buen rato. Me puse a ver una de esas películas que siempre pasan en Semana Santa. Recuerdo que era La Pasión de Cristo, en esa que actúa Mel Gibson. Y bueno, es una película muy larga, pero como no tenía nada más que hacer y no tenía nada de sueño, la vi completa. Una vez que terminó, dejé los platos en la cocina y empecé a lavar los servicios, hasta que alguien empezó a tocar la puerta trasera. Eso me confundió un poco, porque ya era bastante tarde, casi un poco más de la 1 de la madrugada. Me acerqué lentamente y simplemente pregunté que quién era. Hija, soy yo. Ábreme la puerta. ¿Ma? ¿Qué pasó? Pensé que estaban en la ceremonia. Sí, pero tenía que regresar para hacer algo importante. Abre, por favor. Me olvidé las llaves. Ahí es cuando me empecé a preocupar. ¿Recuerdan que les dije que teníamos una llave extra en una maceta del patio trasero? Bueno, mi mamá fue la que tuvo esa idea. Mi mamá siempre era la que nos hacía recordar que si nos olvidábamos las llaves, teníamos una de repuesto para poder entrar por la puerta trasera. Si quien sea que estaba tocando la puerta hubiera sido mi mamá, simplemente hubiera entrado con esa llave. Pero no. Me quedé quieta y callada por unos segundos. Hija, abre la puerta. No, tú no eres mi mamá. Vete o llamo a la policía. 3 golpes. Solo tocaba la puerta 3 veces. Ese patrón de golpes era el mismo patrón que escuché en mi habitación en el retiro, donde ese maldito demonio tocaba mi ventana de la misma manera, donde ese maldito demonio debió quedarse junto con el tablero de la Ouija. No podía ser, no podía creerlo. Así que le pregunté: ¿quién eres? El mismo nombre que el tablero de letreo aquella noche. No había duda, esa maldita cosa me había seguido hasta mi casa. Me quedé en shock por un momento, sin saber qué hacer. Pero el shock no duró mucho, ya que de pronto todas las luces de mi casa se apagaron por completo. Estaba sumida en completa oscuridad. Reaccioné y me fui corriendo hacia la puerta delantera para huir de ahí. Pero cuando llegué, escuché los mismos 3 golpes que escuché en la puerta trasera, pero ahora en la puerta principal. Esta cosa podía moverse de un lugar para otro con gran velocidad. Me alejé lentamente de la puerta sin saber qué hacer. La puerta empezó a temblar, como si el demonio se hubiera cansado de tocar y ahora estuviera intentando entrar a la fuerza. Yo simplemente quería estar a salvo, así que me fui corriendo hacia mi habitación, hacia el segundo piso, el lugar que estaba más lleno de cruces y de cuadros católicos.
Subí las escaleras y me encerré en mi habitación. Le puse llave y seguro, todo para que esa cosa no me atrapara. También fui y me apresuré a cerrar la ventana de mi cuarto. Yo estaba muy nerviosa. Todavía podía escuchar cómo este demonio seguía forcejeando con la puerta. Empecé a rezar. Rezaba mientras lloraba, y así un buen rato, hasta que todo se calmó. Dejé de escuchar el forcejeo de la puerta. Todo estaba en completo silencio. Igual yo no salí para nada. Me quedé dentro de mi cuarto como por 40 minutos, hasta que escuché que abrieron la puerta de mi casa, sin forcejear. Solo la abrieron. Escuché unos pasos que subían hacia el segundo piso. ¿Ana? ¿Ana, estás bien? ¿Ma? Sí, hija, ¿estás bien? Estábamos en la ceremonia, pero hubo un apagón en toda la zona, y regresamos para ver si te encontrabas bien. Efectivamente, esta vez sí era la voz de mi mamá. Y no solo eso, sino que también escuché la voz de mi papá, que venía desde el primer piso. Eso me dio mucha tranquilidad. Por fin me sentía segura con ellos. Ya era hora de contarles todo lo que había pasado. Sima, ahora abro la puerta. Necesitamos hablar. Abrí la puerta y no había nadie. Literalmente el pasillo estaba completamente vacío. Las voces de mis padres desaparecieron. Sus pisadas se callaron. Y ahí me di cuenta que el demonio logró engañarme. Y cuando me di cuenta de esto, rápidamente volví a entrar a mi cuarto. Cerré todo con llave una vez más. Puse mi frente en la puerta tratando de aguantar el miedo y el llanto. Tomé mucho aire y decidí ir a echarme a mi cama, a taparme con las sábanas como esa noche en el retiro. Pero cuando volteé, cuando aparté mi mirada de la puerta, pude ver que en la oscuridad de mi cuarto, debajo de mi cama, bañado completamente por la oscuridad, pude notar dos ojos rojos. Dos ojos rojos que miraban fijamente a los míos. No pude apartar la mirada. Era un color rojo muy brillante. Todavía no puedo creerlo. ¿Por qué a mí? Yo no merecía esto. Solo fui un adolescente tonta y ya. Era demasiado castigo. Sin hacer ningún tipo de movimiento brusco, sin quitarle los ojos de encima a esta cosa para no perderlo de vista, empecé a sacar los seguros de mi puerta. Mi mano estaba temblando, pero me obligué a tranquilizarme para poder salir de ahí de una vez. Mientras hacía eso, esta cosa comenzó a arrastrarse lentamente fuera de la cama. Fue ahí cuando lo pude ver por primera vez con la claridad que me permitía la luz de la luna que entraba por mi ventana. Pude ver que sus pies todavía estaban sangrando como aquella vez en el baño. Pero no solo sus pies, también sus manos. Cada mano tenía un orificio en el medio de las palmas. Y tenía unas uñas muy largas, parecían garras. Y viéndolo bien, sus manos eran completamente peludas, a excepción de las palmas. Y su cara era completamente negra, lo que hacía que sus ojos rojos resaltaran aún más. Y el último detalle es que llevaba puesto una corona de espinas. Ya sé lo que suena. Yo sé a quién suena, pero es la verdad. Es lo que vi. Cuando por fin pude abrir la puerta, volteé para salir corriendo de ahí rápidamente. Pero cuando aparté mi mirada de él, pude escuchar cómo se abalanzó corriendo hacia mí. Y es todo lo que puedo recordar, porque de ahí simplemente me desmayé. Al día siguiente me desperté en una sala de hospital. Mis padres estaban ahí conmigo. Me dijeron que estaban aliviados de que despertara, y me contaron que cuando regresaron el domingo por la mañana,
me encontraron tirada en el piso fuera de mi cuarto. Y no solo eso, me dijeron que todas las cruces del pasillo y todos los cuadros que teníamos también estaban tirados en el suelo. Que hasta habían algunos que estaban completamente rotos. Ahí simplemente no pude evitar ponerme a llorar. Y antes de que ellos pudieran decir algo, les conté todo. Todo lo que pasó en el retiro. Que jugamos a la ouija, que se me presentó un demonio y que ese demonio me siguió hasta la casa. Les dije lo horrible que era, cómo se veía y lo que hacía para molestarme. Mientras me escuchaban, ellos no dejaban de verme con cara de susto, aterrados por lo que les estaba contando. Les pedí perdón 1000 veces a lo que me dijeron que no me preocupara, que me perdonaban, que me creían, que tenía sentido. Ahí me dijeron que, cuando me encontraron en el piso, mi espalda estaba sangrando. Y cuando revisaron, encontraron una herida abierta en forma de una cruz volteada. Solo a partir de ese momento pude sentir el ardor en mi espalda. Y bueno, solo me quedé callada ya. Era mucho que procesar. Me dijeron que iban a llamar al padre Martín para que nos ayude, que seguro él iba a saber qué hacer. Cuando mis padres hicieron la llamada para contarle todo al padre Martín, él les creyó inmediatamente. Como les dije, ellos llevan años en la iglesia, así que el padre sabe que ellos no bromearían con algo de ese calibre. Él les dijo que no podía hacer mucho al respecto, porque no estaba acostumbrado a manejar con este tipo de temas, pero que iba a llamar a otro sacerdote que conocía que sí ha lidiado anteriormente con cosas así. Se supone que hay todo un proceso con las autoridades de la iglesia para autorizar este tipo de acciones, pero no había tiempo para eso. Así que decidieron simplemente llevar todo a cabo esa misma noche. El padre Martín buscó el tablero en mi habitación de la casa del retiro y la llevó para mi casa. Él y el otro sacerdote se encerraron ahí y le pidió a mis padres que nadie de la familia se acercara en toda la noche, que vayamos a descansar a otro lado. Esa noche nos fuimos a dormir a la casa de mi tía, pero obviamente no descansamos nada. Al día siguiente el padre llamó a mi mamá para decirle que ya todo estaba hecho, que ya podíamos ir a nuestro hogar. Cuando llegamos, el sacerdote que se encargó de todo se acercó a mí y me dijo que tenía suerte, ya que a pesar de que ese demonio se les había agarrado conmigo, la única conexión que teníamos era a través del tablero, que sí, el demonio podía estar lejos del tablero, pero que una vez que se encargaron de purificarlo, él ya no tendría modo de seguir aquí molestándome. Le pregunté que por qué tenía esa forma. Ya saben, con la corona de espinas y los huecos en las manos y pies. Él me dijo que los seres demoníacos a veces toman la forma de figuras e imágenes sacras para burlarse de nosotros, para burlarse de nuestra fe, que son tácticas que tienen para debilitarnos, por así decirlo. De ahí el padre Martín sacó un collar de una cruz, el cual me regaló y me dijo que esta cruz se la dieron en su visita años atrás en el Vaticano, y que también bañaron con agua bendita. Me dijo que esté tranquila, que ya no volvería a ser tormentada por esa cosa, pero también me dijo que debo tener mucho cuidado, que Dios nos puede dar una segunda, tercera, cuarta oportunidad y más, y que a mí me acaba de dar una, pero depende de cada uno si la aprovecha o no. De ahí simplemente se fueron. Esa misma tarde mis vecinos se acercaron a la casa y le contaron a mi mamá que toda la noche que los sacerdotes estaban ahí, se pudieron escuchar gritos, muchos gritos, pero que nadie se atrevía a salir para ver qué era lo que estaba pasando. Fue una experiencia traumatizante, pero creo que de verdad fui muy afortunada de salir ilesa de todo esto. Y bueno amigos, esa fue la historia de esta noche. Espero en verdad que les haya gustado. No se olviden de dejar su like en el video o de dejar un comentario contándome qué les pareció la historia o si vivieron algo parecido. Y no se olviden de suscribirse al canal. También les recuerdo que pronto estaremos subiendo contenido a Spotify
y que nos pueden encontrar en Instagram con el usuario DLO-oficial. Muchas gracias una vez más por el apoyo y cariño que le demuestran al canal. Y nada, espero que puedan dormir tranquilos. Nos vemos en el próximo episodio de Desde la Oscuridad.